Estamos hablando acerca del discipulado personal y no se necesita conocer mucha palabra, ser doctos en la ley para empezar a trabajar con alguien. Y damos gracias a Dios por los matrimonios jóvenes que Dios ha levantado. También hoy me ha dado mucha alegría ver después de tres años creo, a nuestra hermana Magali. ¿Dónde está Magali? Levántese por ahí, por ahí. ¡Ay, Magali! Un aplauso para Magali, que Dios te bendiga. Magali ha estado por el Cusco con sus papás. Me ha dado la grata noticia de que su hermano ya está en los caminos del Señor. Ahora solamente faltan sus padres. Y damos gracias a Dios porque Dios es fiel y es bueno. Pero como iglesia sentimos, como le decía ella, no sé qué fue de ti, ¿dónde te fuiste? Le digo, ¿no? Y nos abrazamos con mucho cariño y conversamos un poquito atrás que estaba. Pero también me da mucha alegría ver a Jesús Hernández. ¿Está Jesús Hernández? Póngase de pie. Un abrazo, un aplauso para ti, bienvenido. Hace muchos años empezamos célula en Guadalupe y él asistía. Después por algunas razones dejó de asistir y me da mucha alegría que nuevamente estés aquí en tu casa, Jesús, en tu casa. Es algo de lo que hemos visto en esta carta, ¿verdad? Si has prestado atención, al final de esta carta que hoy vamos a meditar, Pablo comienza a saludar a todas estas personas que en su momento les compartió, les conoció y les sigue amando. Y no les decía así como muchos de nosotros, hermano, hermana, y decimos hermano, hermana porque ni siquiera sabemos su nombre. Pablo les escribía y les decía por su nombre, salúdame a tal, salúdame Epafras. Y eso es bueno, hermano. Quizás tienes tiempo aquí en la iglesia y te ves con varias personas que ya le conoces, son hermanos de la iglesia, pero preocúpate al menos por saber su nombre, ¿sí? ¿Cómo te llamas, hermano? Te veo que ya vienes un buen tiempo. Y tenlos en tus oraciones, porque los comienzos no son fáciles. Y como hemos estado hablando en todas estas semanas, si Dios carga tu corazón, tómalo o tómala como ese discípulo que tienes que alentar a que persevere en los caminos del Señor. Vamos a orar para que Dios nos bendiga con esta corta y preciosa carta de Pablo a Filemón. Padre amado, Dios de los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque como iglesia nos has hecho no solo un cuerpo, sino una familia. Ayúdanos a amarnos así como familia, a extrañarnos así, a preocuparnos por el que no vemos, por aquel que no está viniendo, a saber sus números, dónde viven, a visitarles. Quizás están pasando situaciones difíciles y nosotros ni enterados, Dios. Padre, ayúdanos que en este trabajo de células podamos estar pendientes de cada uno de las personas que tú has añadido a esta tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús también que sea tu Espíritu Santo hablándonos y ministrándonos con esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces este tema acerca del discipulado personal. Hace 3 semanas creo, se empezó hablando de Pablo como ese ejemplo de discipulador. Creo que el apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos al respecto de hacer discípulos. En esa preciosa tarea que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Yo siempre digo que es la única tarea que Dios nos encomendó, es vayamos y hagamos discípulos. Y creo que el apóstol Pablo, en estas semanas que hemos estado viendo algunos temas acerca del discipulado y tomando su vida, nos ha enseñado mucho. La semana pasada hablábamos acerca de la oración del discipulador. Y una vez más Pablo nos impresionaba de cómo oraba él por un nuevo creyente o por alguien que estaba siendo difícil el camino de ser cristiano. Es impresionante el corazón de Pablo y sabiendo en qué tenemos que preocuparnos de aquellos que están empezando en este camino de ser cristiano. Hoy nos toca ver al discipulador como intercesor. Creo que esta carta tan corta no la había profundizado como ahora que me ha tocado profundizarla para compartir acerca del tema del discipulado. Creo que es una de las
cartas más cortas del apóstol Pablo, pero con tanto significado. Aquí el apóstol va a enseñarnos que como discipuladores tenemos que trabajar en nuestro corazón de intercesor. Porque si te has dado cuenta hasta aquí, la vida cristiana no es fácil, ¿verdad? Siempre hay dificultades. Y cuando empezamos, necesitamos de alguien que nos ayude, de alguien que esté orando, porque somos como esos niños recién nacidos que necesitamos de un padre espiritual, necesitamos de guías espirituales, pero sobre todo necesitamos de la oración, como hemos experimentado en esta semana, lo poderosa que es la oración. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero Dios tiene la última palabra. Pero eso cuando un pueblo le cree a Dios y toma su palabra y toma la oración y comienza, como vimos también creo que la semana pasada en cuanto a la oración, Pablo veía la oración como una lucha y él luchaba para vencer. Cada vez que ores, recuérdate que es una lucha y tú luchas para vencer, no para ser derrotado por tu carne, no para ser derrotado por el enemigo, no para ser derrotado por el sistema de este mundo, sino para vencer, porque eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Entonces Pablo, con ese corazón intercesor, ante una circunstancia tan difícil, tiene que enseñarle a Filemón. Y creo que el mayor intercesor que tenemos es nuestro propio Dios. Romanos capítulo 8, verso 34, nos muestra al Señor Jesucristo como nuestro mayor intercesor. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está sentado a la diestra de Dios, y esta parte tiene que estar subrayada en tu Biblia, el que también intercede por nosotros. Yo te pregunto, ¿le fallamos a Dios? Sí. ¿Somos obedientes en todo a Dios? No, muchas veces nos desviamos del camino, hacemos lo que queremos, pero qué maravilloso que Dios, porque somos sus hijos, intercede ante el Padre por nosotros. Y dice, no le tomes en cuenta eso, déjame que yo voy a pagar esa factura. Intercede. Y yo estoy convencido que en esas conversaciones el Padre dice, sí, pero ya merece una rascadita. Y Jesús diciendo, no, por favor, intercediendo por nosotros. Es una de las tareas maravillosas que todo discipulador tiene que aprender. Pero también en Romanos, ahí en el capítulo 8, también verso 26, también nos muestra otro intercesor. Y de igual manera dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Y qué preciosa esta frase que añade aquí, con gemidos indecibles. No solamente pide, sino gime, clama con gemidos indecibles. Mira cuánto te ama Dios a ti y a mí. Y eso es en primer lugar lo que yo quiero que prestemos atención para entender lo que el apóstol Pablo le va a pedir y le va a enseñar a Filemón en esta carta. Esta carta del apóstol Pablo a Filemón nos introduce en una de las historias más fascinantes del poder de la intercesión, del poder del perdón y la restauración, de dos almas que se enemistaron por el pecado. Pero también nos va a mostrar ese corazón de un siervo como Pablo, intercesor, para levantar aquel que ha caído, aquel que ha fallado. Pero detrás de esta carta hay una historia, y creo que es lo primero. Hay dos puntos que yo quiero compartir de esta carta en este sermón. Y el primero es la historia detrás de esta carta. Hay una historia detrás de esta carta. Filemón vivía en un lugar llamado Colosas. Esto queda en la actual Turquía, pero hoy solamente queda ruinas. No hay ninguna ciudad ahí. Pero en el tiempo del apóstol Pablo era una gran ciudad. Filemón era un hombre rico que se había convertido al cristianismo en Éfeso, cuando Pablo estuvo predicando por 2 años la palabra en Éfeso.
Ahí este hombre rico, Filemón, se convierte al cristianismo, no solo él, sino también su esposa, que al principio de la carta lo menciona. Al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, que es su esposa, y se cree que Arquipo era su hijo. Toda una familia que Dios había tocado su corazón de una manera profunda, y como hemos prestado atención en la carta, en su casa funcionaba una iglesia. Porque en ese tiempo no había iglesias. Cuando la iglesia, de hecho, los apóstoles empezó, más o menos después de 200 años recién se levantaron iglesias como esta, donde se comparte la palabra. Pero en esos 200 años la iglesia funcionaba ¿dónde? En las casas. Así que este era Filemón, un hombre rico, y como un hombre rico, lo de la época, tenía muchos esclavos. Uno de esos esclavos se llamaba Onésimo. Y como todo esclavo en ese tiempo, siempre buscaba la oportunidad de ¿qué? De escaparse. Así que Onésimo tuvo la oportunidad y se escapó. Y como todo esclavo en ese tiempo, huían a ciudades grandes para pasar desapercibido, para meterse dentro de una ciudad grande y no ser descubiertos. Así que Onésimo toma esa estrategia y se va huyendo a Roma. Para ese tiempo el apóstol Pablo estaba prisionero. Esta es una de las cartas que se llaman cartas de la prisión. Y Onésimo en un día sale caminando preocupado que ahora ya es libre, pero se da cuenta que esa libertad no le servía de mucho. ¿Por qué? Porque ahora tenía que preocuparse cómo comer, tenía que preocuparse dónde vivir. Cuando era esclavo no se preocupaba de eso porque tenía un techo, tenía comida. Entonces se preguntaba, yo me imagino, yo pensé que iba a ser feliz como una lombriz siendo libre. Pero caminando por las calles de la ciudad se encuentra un montón de gente que estaba escuchando a alguien que estaba predicando. Y algo particular del que predicaba era que estaba prisionero. Estos prisioneros a veces se les ponía unas cadenas y con una bola de fierro muy pesada para que no pudieran escapar. Pero al escuchar el mensaje de Pablo, yo me imagino la confrontación que a veces nos pasa con el Evangelio. El Evangelio nos confronta en nuestra vida. Y este hombre que entre comillas había sido esclavo y entre comillas ahora era libre, se daba cuenta que no vivía en esa libertad. Como muchos de nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos entre comillas en libertad, pero no disfrutábamos de esa libertad. Y ve que este hombre que predicaba como un hombre libre, gozoso de la vida, pero siendo prisionero. Y él se da cuenta que había algo que había tocado el corazón de este hombre y él anhelaba esa libertad. Así que espera que toda la gente se vaya y se queda para hablar con Pablo. Y yo me imagino esa conversación. Creo que todos nos imaginamos al leer esta carta, esa conversación. Y Pablo, viendo el corazón de este hombre, lo lleva a los caminos de Cristo. Le habla de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó y nos dio vida y vida en abundancia. Así que lleva a Onésimo a los pies de Cristo. Y como todo hombre que verdaderamente recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué hace? ¿Qué hace todo hombre que verdaderamente ha aceptado a Cristo? Se acuerda de su vida pasada. Se acuerda de lo malo que ha estado viviendo. Y le pregunta a Pablo, ¿qué debo de hacer? Yo soy un esclavo que me he escapado. Por eso digo, me imagino esa conversación, porque al leer esta carta nos damos cuenta que Pablo da testimonio que este hombre realmente había sido tocado por Dios. Y para que un hombre sea tocado tiene que exponer su antigua vida, ¿verdad? Para que Dios le pueda restaurar. Porque esta carta es una historia de restauración. De dos corazones, como dije, dañados por el pecado. Así que le dice, ¿y de dónde huiste? De Colosa. De Colosa, dice Pablo. Ahí he levantado una iglesia, ahí hay una iglesia. ¿Cómo se llamaba tu amo? Filemón.
Filemón, aquel que vive en la avenida principal de la ciudad, sí, él mismo. Es también mi discípulo. Y Onésimo le dice, ¿qué debo de hacer? Porque todo aquel que es convertido quiere hacer lo que es correcto. Porque ahora tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. ¿Tú crees que tengo que regresar? ¿Y qué le responde Pablo? ¿Qué crees que le responde Pablo? Sí. Pero ahora será diferente. Ahora Él te va a recibir de una manera diferente y vas a vivir de una manera diferente. Vas a llevar una carta para Él. Y es la carta que hemos leído. Esa es la historia en resumen. Vamos entonces ya a la carta, que es el segundo punto que hoy quiero compartirle. Vamos a la carta. El apóstol en esta su carta, que podemos llamar una carta de intercesión, desarrolla 3 pensamientos importantes que tiene que entender Filemón y tiene que entender todo aquel que se llama hijo de Dios, todo aquel que es discípulo de Cristo y quiere ser un discipulador. ¿Cuántos quieren ser un discipulador? Hoy 5. ¿Cuántos quieren ser un discipulador? Porque hemos entendido que es lo único que Dios nos ha pedido. Vayan y trabajen con otras personas y todo lo que yo les he enseñado, enséñenles también a ellos. Así que el apóstol Pablo le va a enseñar 3 cosas acerca del perdón. ¿Por qué? Porque no puede haber intercesión si no hay perdón. Son 2 cosas que están íntimamente ligadas. Lo vemos en nuestro Dios. Dios, hemos visto, a medida de introducción, Cristo intercediendo por nosotros. Amén. El Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Pero para que Dios interceda por nosotros, primero, ¿qué tuvo que hacer? Amarnos. ¿Sí o no? Porque tú puedes interceder por alguien que no amas, que no conoces. Puedes poner, entre comillas, tu mano al fuego por alguien que no conoces, por alguien que no amas. ¿Cómo es el que ama? Hasta la vida da, ¿sí o no? Y dicen, ay, abre tus ojos. Dice, ya entiendo, estás enamorado. ¿Has escuchado eso? El amor ciega. Entonces, primero Dios tuvo que amarnos, para después Dios perdonarnos y para después Dios interceder por nosotros. Entonces, Pablo tiene que enseñarle a Filemón 3 cosas importantes de este discípulo amado, que tenía que aprender a perdonar, porque él tenía que ser, así como descubre el corazón de Pablo en esta carta, un intercesor. Y la primera cosa que le tiene que enseñar lo encontramos en el verso 8 al verso 12. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siento como soy, Pablo ya anciano y ahora más prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Lo primero que Pablo le tiene que enseñar en estas 3 cosas importantes del perdón es que el perdón nos hace recibir lo que antes rechazamos. Nunca lo olvides. El perdón te hace recibir lo que antes rechazas. Hay muchas personas que dicen, he perdonado, pero ¿sabes qué? Vive en otro lado. Eso no es perdón, porque el perdón te hace recibir lo que antes has rechazado. Por eso que le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, presta atención ahí, más bien te ruego por amor. Notemos esta frase. Pablo está diciendo, yo te puedo mandar que lo hagas, porque sé lo que te conviene y lo que es mejor para todo hijo de Dios. Y ya soy anciano, es decir, tengo mucha experiencia en la palabra, en lo que tienes que hacer. Y como tú eres un hombre fiel, yo sé que tú vas a obedecer, pero no quiero hacerlo de esa manera. Yo te ruego.
hay dos maneras de obedecer. Una porque te lo mandan y tú lo haces porque el que te lo manda tiene autoridad sobre ti, pero la otra es cuando es por amor. Y Pablo apela a lo segundo. Quiere que Filemón le obedezca por amor. Hay padres en esta mañana aquí, aprendan este principio. Muchos de nosotros queremos imponer nuestra autoridad a nuestros hijos, a nuestra familia, imponiendo nuestra autoridad. Queremos que nos obedezcan porque yo soy tu padre. Pero la verdadera obediencia es la que se hace, ¿por qué? Por amor. Acuérdense lo que dijo nuestro Señor: el que me ama, cumple, obedece mis mandamientos. Dios quiere que le obedezcas por amor. Y eso es lo primero que Él comienza a enseñarle, a decirle. En el caso de Onésimo, un hombre que huyó de su amo y su pecado, y en su pecado vemos la soberanía de Dios, como Dios dice que al que Dios ama, todas las cosas le ayudan para bien. La esclavitud lo lleva a Onésimo a huir y llegar a Roma. Pero también lo hace llegar ¿a quién? A Pablo. Y Pablo lo hace llegar a Cristo. Es lo que te pasó a ti y a mí. Ese problema difícil, esa enfermedad que no tenía cura, te hizo venir a la iglesia. En la iglesia escuchaste la palabra y el evangelio te hizo venir a Cristo. ¿Estás entendiendo lo importante de la intercesión y del perdón? Y Pablo tiene que enseñarle esto. Me parece escuchar el corazón de Pablo en estas palabras, diciéndole más o menos así: Filemón, perdiste un esclavo, pero hoy tienes un amigo, hoy has ganado a un hermano. Porque a veces nos parece imposible hacer algo que ha ido contra nosotros, en perjuicio de nosotros. Pablo le está mostrando que no es mucho mejor ahora que Onésimo se ha convertido al cristianismo, y por eso le dice: recíbelo por favor. Ahora, la situación era muy seria, porque eso que hizo Onésimo no solo se pagaba con la cárcel, sino también con la muerte. Y en el mejor de los casos, para librar la muerte, tenía que pagar, quizás con todos los días de su vida, la ofensa que había hecho. Así que Filemón se encuentra ahí en una encrucijada. Por eso que Pablo le dice a Filemón: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Es decir, aunque podría imponértelo, te estoy rogando, porque es lo mejor. Y ese principio es maravilloso, el principio de la obediencia por amor. Pablo con sutileza sugiere entonces esto segundo. Y intercede por Onésimo diciendo: te ruego. Y mira cómo dice: por mi hijo Onésimo. Hay muchos siervos que dicen que a los hermanos en Cristo no hay que tratarlos como hijos, porque tú tienes tus hijos y hay mucha diferencia. Pero yo veo en las cartas de Pablo y en la Biblia que Pablo trataba a los creyentes como a sus propios hijos. En otras cartas dice como aquella madre que tiene dolores de partos. Y a pesar que había pasado poco tiempo de su conversión, Pablo ya lo siente como su hijo. Ahora yo me pregunto, si Pablo, un hombre pecador como tú y como yo, siente así, ¿cuánto más debe sentir Dios por ti? Tienes que entender eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene la prueba, cuando fallas y desobedeces a Dios, una de las cosas que hace el enemigo es atacar tu mente y tu corazón, que no vales, que no sirves para Dios, que Dios nunca te va a perdonar. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa: que Dios es un Dios de gracia y de misericordia, que intercede por nosotros y que siempre está dispuesto a perdonarnos si hay un verdadero arrepentimiento, claro. Cuando más lejos estás de Dios, cuando más le has fallado a Dios, yo siempre digo, es cuando más tienes que buscar a Dios.
Porque Dios nunca te va a desechar. Nunca te va a abandonar. Y eso es lo que le está haciendo entender a Onésimo, diré a Filemón, porque Filemón está con cosas en su mente, luchando ahí. Y es ahí donde Pablo comienza a usar, Pablo muy sabio, comienza a usar el nombre de Onésimo. Onésimo significa útil. Onésimo significa provechoso. Y Pablo comienza a dar este argumento, el cual en otro tiempo te fue inútil. En otras palabras, no hizo lo que su nombre dice, sino todo lo contrario, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo declara una verdad y le muestra que realmente el evangelio había tocado el corazón de Onésimo. Y como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que era yo antes, ya no lo soy. Onésimo ya no es un siervo inútil. Pero ¿acaso nosotros, todos nosotros, no hemos sido de esa manera? ¿Acaso todos nosotros quizás aún seguimos siendo onésimos? Porque Dios hablándonos de muchas maneras, en muchas formas, y no somos útiles en la tarea que Dios nos ha encomendado. Y hacemos oído sordo a lo que Dios nos llama a hacer. Y más nos carga nuestros afanes de la vida, nuestras preocupaciones, que el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Martín Lutero decía así: nosotros somos onésimos de Dios. Hablando de eso, que somos siervos sí, inútiles, pero en las manos de Dios nos convertimos en ¿qué? En siervos útiles. Solo en las manos de Dios. Y Pablo está confrontando a Filemón. Le sigue diciendo: el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y esta es una bomba ya. Porque Filemón amaba a Pablo. Era su padre espiritual. Ahora Pablo, después de darle todos estos argumentos de que Dios lo que ha hecho en Onésimo, que ahora ya no es un siervo inútil, sino es un siervo útil, le suelta una bomba, como lo sabe hacer solo Pablo. No te pido que le recibas simplemente, sino trátame como a mí mismo. ¿Cómo crees que Filemón trataba a Pablo cuando llegaba? Era un hombre rico. ¿Cómo te imaginas que fuera su casa? Con muchas habitaciones, ¿verdad? Con muchos esclavos. ¿Qué habitación crees que le daría a Pablo? La mejor. Lo que Pablo está diciendo, trátalo como a mí mismo. Porque Filemón está diciendo, bueno, recibirle no es difícil, pero cuando llegue va a regresar al cuarto de los esclavos. Ahí va a estar. Y voy a ver realmente si está arrepentido. Pero ahora Pablo le está diciendo, no, trátalo como a ti mismo. ¿Y qué crees que le dijo después de escuchar esas palabras a su esposa Apia? Apia, prepara la mejor habitación que viene. Y como su esposa conocía mucho, viene Pablo. No, es para Onésimo. ¿Lo estás entendiendo, verdad? Mira qué tremendo es Pablo. Podemos parafrasear estas palabras para entenderlo. Filemón le dice Pablo: yo sé que tú me amas a mí, yo sé que tú amas a la iglesia, entonces tienes que amar a Onésimo, porque Onésimo ahora es parte de la iglesia. Amén. Dile que está a tu lado: yo te amo porque eres parte de la iglesia. Dile, aunque no le conozcas, yo te amo. Hermano, yo puedo decirte con todo el corazón, aunque a muchos no le conozco, y cuando le conozco, conocer realmente su corazón, su vida, porque hemos pasado tiempos. Pero yo sí puedo decirte, aunque no te conozca así, que te amo. Y estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ti cuando lo necesites. ¿Por qué? Porque ese amor pone Dios en todo hijo de Dios. Amén. Y eso es lo que está mostrándole Pablo a Filemón. Le está dando una clase magistral de lo que es verdaderamente un discípulo. ¿Cuántos pastores predican bonito y tienen iglesias grandes?
Pero cuando se trata de amar, es así. Pero Pablo era un hombre renacido por la sangre de Jesucristo y quería que todos sus discípulos aprendieran eso. Y es lo que tú tienes que experimentar en tu vida, de la gracia y del amor de Dios. Y si has experimentado esa gracia de Dios, esa abundancia del amor de Dios, lo que recibiste de gracia, darlo también de gracia. Y ama así, levanta así, perdona así, porque eres un hijo de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Creo que nació en el corazón de Dios que hablamos de discipulado, porque tengo que decir que hasta ahora no habíamos entendido qué es un discipulado. Discipulado es amar por encima de lo que te hayan hecho. Es levantar al caído, como Cristo lo hizo por nosotros. Y Pablo tenía ese corazón. Vamos corriendo, me gana el tiempo. 2, lo segundo. Entonces lo primero, el perdón nos hace recibir lo que antes rechazamos. Segundo, el perdón nos hace restituir lo que antes despreciamos. Del verso 13 al verso 19 encontramos esas palabras, esa gran verdad. Por la mente de Filemón pasaba muchas cosas. No entiendo lo que Pablo me está pidiendo. No sabe cuánto esta persona me ha dañado y lo que ha hecho, si le recibo lo que va a decir al pueblo, el precedente que va a generar, la gente de mi entorno social, ¿qué va a decir de mí? Y tantas cosas que a veces nosotros mismos pensamos. ¿Qué dirá la gente? Y a veces estamos preocupados más por el qué dirá la gente que por el qué dirá Dios. Y Pablo le va a decir ahora no solo eso, sino que tienes que restituir lo que antes despreciaste. Wow. Filemón dice recibirle, sí, pero restituirle. Qué difícil ese. Y Pablo le dice algo interesante. Yo quisiera retenerle conmigo, mira lo que dice Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones. Yo creo que Filemón dijo, ya chévere, si a ti te sirve, quédate con él. Pero Pablo dice, pero no es lo que conviene. Y te lo tengo que enviar. Y la pregunta es, ¿por qué no convenía eso? Si a Pablo le servía en sus prisiones, siendo preso, le servía mucho y tenía pocos quizás que le ayudaran. Porque la única manera de ser restaurado tiene que ser la persona que ha sido dañada. ¿Alguien te causó dolor? ¿Alguien te causó daño? Mira lo que está enseñando el Señor si eres hijo de Dios. El que tiene que restaurar, ¿quién es? Eres tú. No el pastor, no otra persona, tú. Porque si no puedes perdonar a quienes te ofenden, yo tampoco, dice el Señor, te perdonaré. Wow. Mira lo que le está enseñando Pablo. Qué tremendo es Pablo. El poder del perdón. Y no queda solamente como quizás lo aprendimos hasta aquí y lo compartimos en muchos retiros. Hay que perdonar, pero nunca hablamos que tú le tienes que restaurar. Tú lo tienes que llevar nuevamente al lugar donde Dios quiere que esté. Así como Cristo hizo contigo y conmigo. ¿Él nos desechó? No. No nos trató como escoria, como inmundicia, sino de lo necio de este mundo, de lo humilde de este mundo, escogió Dios para amarnos, perdonarnos, restaurarnos. Amén. Y eso es lo que somos tú y yo ahora. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Mire ese corazón de Pablo. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Quizás algo Dios quiso trabajar en tu corazón que aún no has trabajado. Para que le recibieses para siempre. No como un esclavo,
sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Tú tienes que restaurarlo, tú tienes que amarlo, tú tienes que restituirle, tú tienes que levantarle. Porque cuando Él experimente eso, Él también hará lo mismo con todo aquel que le ofende y le daña. Por eso que muchos discípulos decían así: palabra dura es esta, porque esto no es fácil. Esto solamente lo hacen los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos verdaderos hijos de Dios hay en esta mañana? Amén. Así que si hay alguien que no has perdonado, o que has dicho que has perdonado pero no le has restaurado, vas a agarrar el teléfono si está lejos y vas a empezar eso. Si eres hijo de Dios, y vas a ver que tu vida va a girar un giro diferente, y Dios va a hacer cosas maravillosas. Así que, dice Pablo, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué tremendo. Las tarjetas de crédito se empezaron con Pablo. Él tenía, Pastor Francisco, su tarjeta de crédito. Mira, anótalo a mi cuenta. Dorada, platino. Porque todo lo que tenía que pagar un esclavo que hacía eso era la vida. Si tú estás a punto de la muerte, ¿cuánto pagarías por tener vida? Te pregunto. Y Pablo le está diciendo: anótala a mi cuenta. Y yo me imagino a Filemón diciendo: este hombre está preso. ¿Qué cuenta? Había una cuenta grande. Como siempre menciona el pastor Francisco, la única deuda que tenemos es la deuda ¿de qué? Del amor. Y Pablo había amado mucho a Filemón, y Filemón le debía mucho a Pablo. Anótalo, porque Filemón estaba pensando, yo me imagino: muy bien, que venga, pero ahora va a trabajar, va a ver cómo va a trabajar ese hombre. Y Pablo le dice: si algo te debe, anótalo a mi cuenta. Debemos recibir lo que antes rechazamos, lo hemos visto en primer lugar, pero también debemos restaurar lo que antes despreciamos. Y por último, porque ya el tiempo me ganó, el perdón nos hace amar lo que antes ignoramos. Como dice esa frase, ¿no? O ese dicho: valoramos cuando perdemos algo. No solo el perdón genuino que estamos viendo en esta carta nos hace recibir lo que antes rechazamos. Dos, no solo nos hace restaurar aquello que despreciamos, sino a Pablo ahora le va a decir a Filemón: nos hace amar lo que antes ignoramos. Filemón antes ignoraba a Onésimo. Si Onésimo escapó, fue porque quizás no era un esclavo que estaba muy bien atendido. Y a veces, aun cuando somos cristianos, no somos justos, ¿sí o no? Tenemos una empresa y decimos: estamos pagando tanto. Disculpen los hermanos venezolanos, vamos a contratar con ese sueldo a 2 venezolanos, porque por ese sueldo, y no estamos siendo justos. Porque un esclavo que está bien atendido, ¿escapará de su amo? Hemos visto en historias bíblicas que decían: no me voy, no, pero ya se terminó, te puedes ir con toda tu familia y eres libre, porque había un tiempo. Decía: no, ¿estás seguro? Y lo marcaban para que se exprese que por voluntad propia está decidiendo seguir siendo esclavo de su amo, porque se sentía muy amado. ¿No es maravilloso todo esto que Pablo le está enseñando, no solo a Filemón, sino a cada uno de nosotros? ¿No te das cuenta que es el resultado de la gracia de Dios para con nosotros? Porque todos nosotros somos onésimos, como decía Martín Lutero de Dios. Y Dios quiere llevarnos a ser esos hombres restaurados por su gracia, para ser siervos y siervas útiles en las manos de Dios. El perdón nos hace amar lo que muchas veces ignoramos. Dice, si verso 20 al 22: si hermano tengo, con eso estamos acabando, yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia,
sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os sean concedidas. Pablo estaba convencido que ese discípulo que tenía Filemón iba a hacer más de lo que le pedía. Y yo también estoy convencido que Dios, después de este mensaje, tú vas a hacer más de lo que Dios te está pidiendo. No solo perdonar a ese que te ofendió, sino le vas a restaurar para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Eso es un verdadero hijo. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que el amor de Dios nos debe llevar a perdonar como Dios nos perdonó. Hemos aprendido de recibir lo que antes rechazamos, porque Dios nos ha concedido a nosotros también, a Cristo. A restaurar lo que antes ignorábamos, porque Dios nos ha restaurado después de nuestra caída. A amar lo que antes despreciamos, porque Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Eso es lo que hemos aprendido. Pero ¿cómo aplicamos este mensaje para nuestras vidas ahora? Todos nosotros somos onésimos de Dios. Todos nosotros hemos vivido en esclavitud y quizás aún estamos luchando con ciertas cosas que no podemos liberarnos. Y Dios quiere reconciliarnos con el Padre. Y Dios intercede por nosotros. Y solamente existe un hombre que puede reconciliarnos con el Padre y darnos una vida diferente como le dio Onésimo. Ese es Cristo. Necesitas a Cristo en esas áreas de tu vida donde no puedes ser libre, donde estás fallando continuamente, donde te sientes atado. Tenía razón Martín Lutero, somos onésimos de Dios. Y necesitamos a Cristo para aplacar la ira justa de Dios. Porque la paga del pecado es... Y Cristo está intercediendo por nosotros para que tú puedas rendir tu corazón y rendir esa área a Cristo. Pero también si hay algún padre aquí, ¿hay algún padre aquí? ¿Hay algún padres aquí? Creo que hay mucho que hoy Dios nos ha hablado. Quizás algunos de tus hijos, por los cuales has dado todo, te ha defraudado. Y hace tiempo que no conversas con él. Quizás incluso se ha ido de la casa. Te ha robado tu alegría, te ha robado tu paz. Y has salido de casa no en paz. Hoy Dios ha hablado y dice: reconcíliate con ese hijo. Ama a ese hijo. Restaura a ese hijo. Creo que nuestras familias necesitan profundizar en esta carta y lo que es el perdón y lo que es la restauración. Hermanos, si alguno ha ofendido a Dios, si alguno se ha apartado de Dios y ha hecho cosas terribles, o está acá viniendo a la iglesia y está haciendo cosas terribles, Dios también te dice: reconcíliate conmigo.